y bienvenidos a la ciudad sobre el agua, esa ciudad que dicen que es perfecta para vivir. ¿Y eso será verdad? No lo sé, vamos a descubrirlo. Bienvenidos hoy a Estocolmo, es mi primera vez aquí en Suecia, acompáñenme. Y hola, buenos días. Ahora sí amanecemos con todo para explorar la ciudad de Estocolmo. Aquí mi primera vez en Suecia, muchachos. Llegué ayer, agarré el tren, 20 minutos hasta aquí, hasta el centro, porque me estoy quedando por Gamla Stan, muy céntrica. Una habitación por 3 noches que ya se las voy a mostrar, $400. Si me ven así es porque todavía me estoy arreglando, así como en los años 1800, las mujeres se vestían así y estaban desnudas. Bueno, yo estoy algo así y es que tengo que ponerme, tengo abajo una ropa térmica, tengo arriba un suéter, tengo un bonito, más la ropa que me voy a poner arriba, que ya se las voy a mostrar en un rato, mi outfit con el que vamos a salir a explorar aquí. Y bueno, nada, les muestro aquí la habitación. Aquí está la ropa que tengo que ponerme, está la cama doble. Bueno, por aquí como una especie de, no sé, como que cocinaban aquí, yo qué sé. Pero está súper viejo. Bueno, televisor. Por aquí un closet. Y tenemos una cocina con lavadora incluido. Está genial. Y bueno, aquí el baño bastante pequeño. Y sí, así es, muchachos. Y ya vamos en este momento desde aquí saliendo. Me termino de arreglar y nos vamos a conocer esta hermosa ciudad. Comenzamos recorriendo las calles de Gamla Stan, que es el casco antiguo. Mi misión principal era conseguir algo para desayunar y encontré este restaurante en toda la esquina que queda en la plaza y me compré un rollito de canela con chocolate blanco. Bueno, para empezar esta experiencia lo primero que hice fue venirme a un café. Me pedí este chocolate blanco. Es mi primera vez tomando chocolate blanco y la verdad está muy rico. Sabe más como a leche. Pero está bueno. Y obviamente me pedí un rollo de canela. Lo voy a probar. Uf, ya se siente como suavecito. Muy rico. Es como una torta suavecita con canelita. Bastante dulce también. Bueno, y hablo así calladito porque el café está muy chiquitico. Entonces estamos pegados el uno con el otro. Entonces así. Pero bueno, ya vamos a salir de aquí a explorar. Ok, el primer lugar que vine a visitar es la plaza. Uy, casi me caigo. De Stortorget o Stortorget, yo no sé la pronunciación en idioma sueco, pero en español digamos que es Stortorget. Y bueno, estoy por aquí paseándome por esta plaza que es súper famosa por tener el Museo Nobel, que es aquel que vemos por allá. Y es que está tapado con todo esto que es como un mercado como navideño que están haciendo ahorita, ¿eh? Y es famosa también por la masacre de Estocolmo que hubo en 1520. Entonces, bueno, sí, por aquí estamos caminando. Gamla Stan es pues el casco antiguo de este lugar, calles empedradas, cafés. Yo ya me tomé un delicioso café con un rollo de canela que estaba increíble. Y bueno, estoy muy pendiente de caminar por aquí porque estamos en el mes de noviembre. Estamos a -2 grados, -3 y está cayendo un poquito de nieve a veces, entonces el piso está muy resbaloso. Bueno, chicos, por aquí estoy paseando. Miren la calle cómo está de blanquita. Tengo que estar caminando así porque tengo muchísimo miedo de caerme. Este es el outfit que dije que me iba a poner. La verdad, pues estoy muy cubierta en la parte de adentro por si me dicen que necesito otro tipo de chaqueta o X. Y bueno, no estoy acostumbrada a tanto peso. A veces como que me enredo de tantas cosas que tengo que llevar, pero ese es el sentir invernal. Así que bueno, a disfrutarlo. Sigamos explorando. Hay 2 lugares importantes de aquí de la ciudad que en este momento voy caminando hacia allá. Sigamos conociendo aquí. Muchachos, esto está increíble. La ciudad de Estocolmo, la verdad, me ha impactado con estas vistas impresionantes sobre este puerto. Esos barcos grandísimos al lado de lo que es
el Palacio Real, que ya vamos a ir para allá. Uy, muchachos, me estoy congelando. Así como está el piso, me siento yo por dentro. Bueno, mis manos. Es que tengo guantes en una sola mano porque estoy manipulando el celular con la otra, entonces, bueno, no hay forma de taparlo. Pero está bien. A veces se me olvida un poco porque estoy explorando la ciudad, entonces se me olvida el frío un poquito. Chicos, miren, qué imponente este palacio, qué grandísimo. Atrás de mí tenemos lo que es el Palacio Real. Ahí no reside permanentemente el rey de acá de Suecia, pero ahí están las oficinas reales. Aparte hacen ceremonias oficiales también. Y en el otro lado de la isla tenemos lo que es el Parlamento Nacional, que es la institución legislativa de aquí del país. Y bueno, es allá en otra isla. Fue construido en 1905. Y así es como se ve esta hermosura de ciudad, una cosa al lado de otra, por aquí muy cerca de lo que fue Gamla stan, que es el casco antiguo. Y bueno, seguimos recorriendo esta maravilla de ciudad. Y bueno, Estocolmo, una ciudad que está compuesta por 14 islas y más de 50 puentes. Por eso les digo, tenemos allá el palacio y aquí atrás tenemos el parlamento. Me encanta lo que es como que el diseño moderno que tiene la fachada del parlamento, la verdad, lo hace muy muy lindo. Y sí, estamos en este momento paseando por los canales, por el río, viendo todo. Muy chévere, el agua viene de allá muy rápido, la verdad. Al Palacio Real se le puede hacer visitas, vale 220 coronas suecas, que es un aproximado de más o menos como unos 22 euros. Pero bueno, el cambio de guardia sí es gratis, pero el cambio de guardias depende a la estación en la que vengan, ya sea si vienen en verano o si vienen en invierno, el horario puede cambiar muchísimo, pero el horario de por sí ronda entre las 2:15 o la 1 de la tarde. Y hacen un cambio de guardia muy bonito, a veces con música, depende de la estación en la que nos encontremos. Creo que en invierno es un poquito más tranquilo, más calmado. Y bueno, si les digo algo de aquí en la ciudad, algo que me ha impresionado bastante, es que ahorita en invierno está como calmada la ciudad, o sea, este es el casco histórico y puedes caminar normalmente. Miren, así, o sea, sin tanta gente en la calle, donde permiso y esto, porque estamos en el centro, no. Y la gente está caminando tranquila, normal, relajada. Eso me gusta. Miren lo que estoy viendo ahorita, un baño público en pleno centro. Muy útil, la verdad. Estoy bajando aquí con un miedo. Todo está congelado. Mira eso. Ay, no. Si me caigo aquí no la cuento. Voy a pasar una pena aquí. Ahora es que faltaba llegar allá abajo. Es que estas botas no ayudan mucho, entonces les recomiendo, estamos a finales de noviembre, si vienen para acá, traer zapatos adecuados para la nieve, porque el piso sí que está bien peligroso. Uy, miren esto. Dicen que esta es la ciudad perfecta para vivir, porque es una ciudad limpia, organizada, ordenada, en donde todo funciona y aparte hay seguridad. O sea, en resumen, tiene calidad de vida. Pero es perfecta, no lo sabemos porque la perfección es subjetivo. Lo que es perfecto para uno no es perfecto para otro. Para mí, por ejemplo, sí me gusta vivir bien, me gusta la calidad de vida, aparte aquí los salarios. La ciudad es cara, pero también ganas bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le quita la perfección? De que es muy frío. Bueno, y regresamos por aquí a Gamla stan para recorrer sus callecitas y nos hemos encontrado con la catedral. La famosa catedral porque aquí se han presenciado bodas, funerales reales y bueno, es muy famosa y muy linda con un estilo gótico como para entrar a conocer. Eso sí, la entrada cuesta 120 coronas suecas y bueno, aquí estamos para perdernos por todas estas callecitas del casco antiguo. Finales de noviembre aquí en Suecia y ya estamos sintiendo un ambiente navideño bastante bonito. Miren esta calle llena de tiendas como navideñas, café, tienda donde venden souvenir y muchísimas cosas. Aquí justo en el casco antiguo. Aquí sí vemos bastante gente, no como por allá por el Palacio Real. Claro, la calle es más amplia, esta es más pequeñita, pero sí veo más movimiento de gente por aquí, por la parte del casco antiguo. Miren
las calles empedradas, los locales coloridos, muy lindos. Muy chévere esta parte, de verdad que sí, me gusta mucho lo que son las luces. Muchos locales tienen muchas luces amarillas para que se sienta el lugar como más cálido también por la parte de adentro, para olvidarnos un poquito de lo que es el frío de afuera. Adentro se ve muy lindo, algunas tiendas tienen como mucha naturaleza, miren. Miren, tienen como matitas por dentro también y así. Sigamos conociendo de esta hermosa ciudad. Aquí el mercado de la plaza ya comenzó a abrir y bueno, exploramos un poquito, pero la tarea principal ahora era conseguir algo para almorzar, así que cerca de la plaza conseguí un restaurante para almorzar. Bueno, aquí me vine a un restaurante porque quiero probar las meatballs, que es comida típica de aquí, y el precio de los meatballs está en... estamos aquí viendo un menú bastante grande. Porque afuera decía que costaba 190 coronas suecas y aquí dice que costaba 175 coronas suecas, como 27 euros por cada plato, pero vamos a ver. Y aquí me llegó mis deliciosas albóndigas con puré de papa y una ensaladita de pepino. Bueno chicos, la verdad las albóndigas estuvieron increíbles. Tuvo un precio de 270 coronas suecas, muy diferente al letrero de afuera, pero no me di cuenta de que en realidad decía meatball, pero no tenía precio, sino que costaba 190 coronas suecas otras comidas. Pero bueno, no importa. La verdad... costó 270 coronas suecas el plato, pero estuvo increíble. La verdad me gustó mucho lo que fue el puré de papacito, suavecito, el más suavecito que he probado. Aparte, con las fruticas dulces fue otra cosa. Y las albóndigas, pues ni hablar. Miren, aquí hay un mercado ya en la plaza que está abierto. Muy chévere. Y bueno, a seguir explorando, pero ya fuera de Gamla Stan. Bueno, me encuentro por aquí, pasando por uno de los más de 50 puentes que hay aquí en esta ciudad, para ir a otra isla que se llama Södermalm, que es muy chévere, ya se las voy a mostrar. Mientras les cuento que está haciendo -2 grados, seguimos así. Y bueno, yo me vengo a estos países del norte a quejarme del frío, pero igual estoy aquí. Ya, ¿qué más vamos a hacer? ¿Verdad? Pero lo disfruto mucho porque el ambiente es muy diferente, se ve muy bonito con la nieve, las decoraciones de Navidad, los cafés llenos de esas luces amarillas, las velas y todo lo demás. Uy, estamos aquí, pega un frío increíble, pero bueno, estoy diciendo que esta ciudad me gusta mucho porque obviamente es ciudad, es bastante avanzada, tiene muy buena calidad de vida, pero a pesar de que hay cosas modernas, cosas que se ven como industriales, cosas comerciales como por ejemplo el puerto, también hay casas al estilo medieval, muy lindas, muy coloridas, que todavía como que nos da una sensación de historia, de antigüedad. Entonces es linda esa combinación, la verdad me gusta mucho. Cruzando el puente de Gamla Stan, cruzandito, ya nos encontramos aquí en este lugar que se llama Katarinahuset. Y bueno, este mirador está muy chévere. Miren la vista que te da de casi toda la ciudad. Y podemos ver una isla, la otra y así. Miren el estilo medieval aquí de los edificios, muy chévere. Estamos hoy de color blanquito. Por aquí están como construyendo un metro o algo así. Aquí donde me ven tengo un miedo de estar porque estamos con el piso pero resbaladizo. Y bueno, pueden subir por medio de unas escaleras o también pueden subir por el ascensor. Así que cualquiera de las dos opciones está cool. Wow, miren eso. Increíble esta ciudad. La verdad creo que es el mejor mirador. Uno de los mejores. Claro, los cables y esto lo hace un poquito como que te impide, pero obviamente pues es por seguridad, porque el piso está muy resbaloso y esto es muy alto. Así que bueno, seguimos disfrutando aquí de esta vista. Oigan, seguimos aquí caminando por la isla de Södermalm, de la cual estamos buscando como el punto donde se puede sacar la fotografía, la mejor de la ciudad, así dicen. Pero bueno, vamos a ver si eso es verdad. Mientras, les cuento que estoy aprovechando el día al máximo
porque aquí oscurece muy temprano. A eso como de las 3 y media tiene que estar oscureciendo y también aclara a las 8 de la mañana. Es muy corto lo que es el día, pero bueno, menos mal, el centro histórico todo nos queda como que muy cerquita e ir de una isla a otra también es muy fácil. Uy, vamos por aquí. Pero yo estoy aprovechando de conocer las islas de una forma como caminando, más saludable y económico. Y caminando encontré este mirador que la verdad me gustó para tomar fotos, hacer videos, ya que se ven muchas islas de la ciudad y también se ve el mar. Luego me fui a una parada de buses para poder ir a uno de los museos más famosos de la ciudad, lo cual es el Museo Vasa. Chicos, sí, y me encuentro en una isla que se llama Djurgården, que tiene muchísimos museos y entre ellos tiene este museo que se llama el Museo Vasa. La entrada cuesta 190 coronas suecas y miren, se trata de este barco grandísimo construido en los años 1600 que fue hundido muy cerca del centro de Estocolmo y bueno, fue sacado después de 330 años después de ser hundido y miren que se conservó de una manera increíble. Ustedes lo ven así en la cámara, no parece como tan gigante como lo es como que aquí en persona real, pero sí es grandísimo. Miren eso. Me encantan los detalles que tiene el barco, cada como que escultura y esto, sobre todo allá en la punta, está muy chévere, la verdad. Increíble que este barco tenga tantos años. Entonces sí, este es uno de los museos que yo vine a recorrer en esta hermosa ciudad, ya que tiene muchísimos, es muy popular de suecos tener museos y venir a recorrer, saber de historia y todas esas cosas, entonces aquí se los dejo. Qué rápido nos ha caído la noche. Yo fui a la casa a cambiarme y bueno, ya estoy aquí en una zona que se llama Kursargarden. Ahí me disculpan la pronunciación en sueco, pero hoy se las digo como yo lo diría en español. Quiero contarles que eso es una zona muy popular en invierno y en primavera. En invierno, porque tiene una pista de hielo donde puedes patinar muy chévere, hay una vibra muy buena, y en primavera porque hay unos árboles de cerezo que no sé si pueden apreciarlo porque es de noche por allá atrás o por aquí adelante se los puedo mostrar. Esos son árboles de colores rosados muy chéveres para que vengas a apreciarlo o para que vengas a tomarte fotos. La verdad es muy cool por eso y bueno, también hay muchos lugares en donde hay mucha vibra y todo aquello. Yo vine a disfrutar un poquito de la vibra en la pista de hielo, les voy contando qué tal todo. Bueno chicos, ya estoy aquí en la fila para patinar. La verdad no sé, me siento como que todo el mundo sabe patinar y yo no, pero yo por pena y esas cosas no me paro. Lo que sí tengo miedo es de caerme o algo así, pero sin embargo lo voy a intentar. Cuesta aproximadamente unos $10, le voy a dejar el precio exacto por aquí en la pantalla. Y bueno, les voy contando qué tal me va. Yo siento que me voy a caer, te lo juro. Probablemente me caiga, vamos a intentarlo. Me veo demasiado graciosa. I don't know. Siento que me voy a caer. Dale, rápido. No puedo. Bueno chicos, eso la verdad patinando no me lo esperaba. Yo dije no porque tengo miedo a hacerme daño y sin embargo lo hice. Sí me hice daño, me quemé un poco lo que son las piernas con el roce de las botas,
pero está bien, lo disfruté mucho, me encantó la experiencia. No me caí, no me caí, pero me la pasé como que agarrándome y eso, y a veces intentaba como que hacerlo sola, pero me pudo haber ido peor, pero me fue bien. Bueno chicos, he disfrutado muchísimo esta experiencia aquí en Estocolmo, la verdad me gustó muchísimo lo que es la comida, el desayuno, los dulces aquí son súper ricos, súper jugosos. Y bueno, la experiencia completa me encantó, interesante, a pesar del frío. Ustedes saben que yo voy a lugares fríos, me quejo del frío, pero disfruto un montón. Y aquí estamos, con un ambiente navideño, una vibra increíble. Desde aquí me despido y nos vemos en una siguiente experiencia, en un próximo video, así que chao.